Desde el inicio de la humanidad, el ser humano se ha hecho una pregunta esencial. ¿Estamos destinados a repetir el dolor o podemos transformarlo? Las tradiciones espirituales de Oriente, como el budismo, enseñaron que la mente puede entrenarse para liberarse del sufrimiento. No somos prisioneros de lo que nos ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Hoy la ciencia comienza a confirmar esta situación ancestral. La neurociencia muestra que el cerebro es plástico y cambia con nuestros pensamientos y prácticas, y la epigenética revela que incluso los patrones heredados pueden modificarse según nuestras decisiones y nuestro entorno. Así, budismo, neurociencia y epigenética nos dicen lo mismo desde distintos lenguajes. El sufrimiento no es una condena, es un punto de partida. Hoy en Espiritualidad Científica exploramos cómo estos tres caminos convergen en un mismo acto sagrado. La reconstrucción emocional, ese proceso donde el ser humano dejó de sobrevivir y comienza a elegir quién es. Y para ello nos acompaña Lourdes Botello, investigadora, terapeuta, artista plástica y guía de procesos de transformación interior. Con más de 25 años dedicados a la sanación emocional y el desarrollo de la conciencia, es creadora del modelo de terapia de reconstrucción emocional que integra neurociencia, arte y espiritualidad para acompañar procesos de duelo, ansiedad, depresión y crisis existenciales. Formada en el vedismo, el tantra, el budismo zen y las enseñanzas de Osho, Lourdes ha tejido un puente entre la sabiduría ancestral y la psicología contemporánea. En 2018 recibió el Premio Nacional a la Mujer por su labor altruista y su obra artística expuesta en distintos países. Se ha convertido en un acto de sanación colectiva. Esto es Reconstrucción Emocional. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. En este espacio, el día de hoy vamos a explorar cómo la neurociencia, el budismo y la epigenética no son caminos separados, sino distintos lenguajes que nos conducen a una misma verdad. Y la conciencia puede reescribirse con su propia experiencia, como lo vamos a conocer hoy, a través de la mirada de Lourdes Botello. Vamos a entrar en este territorio donde el dolor deja de ser una condena que se convierte en una posibilidad más bien de despertar. La vida de Lourdes Botello, pues se ve marcada por una profunda lucha médica y espiritual. Y se ha convertido hoy por hoy en un fundamento de una obra y una misión dedicada a elevar la conciencia individual y colectiva, demostrando que el arte, la ciencia y el espíritu pueden unirse para transformar la bella experiencia humana. Bienvenida, mi querida Lourdes. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esa presentación. No la podías haber descrito mejor en menos de una cuartilla. Muchas gracias. Pues mira, es una emoción y un gusto tenerte ahora con nosotros en esta gran familia que nos ve cada lunes. Eh, y yo sí les quiero decir que me siento muy honrada con la presencia de Lourdes porque desde que la conocí me cautivó impresionantemente su historia de vida, su energía, su tenacidad para salir adelante en la vida y sobre todo para transformar la vida de muchas personas. Ya estaremos hablando de todas las cosas que hace Lourdes y pues amigos, disfruten este programa porque en verdad vale la pena y yo creo que nos va a dejar muchas enseñanzas, va a abrir muchos corazones, muchas mentes y se van a sentir acompañados. Claro que sí. Lourdes, después de tu historia de vida, ¿en qué momento comprendiste que el sufrimiento podía convertirse en un camino de conciencia? Mira, yo creo que más que la visión del sufrimiento, eh, he aprendido dos frases importantes que uso en terapia para muchas cosas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? Y después de dar tantas vueltas, justo por todas las vertientes de ciencia, de espiritualidad, me doy cuenta que si no especulamos, lo podemos reducir
a que es como es, ¿sí? ¿Por qué pasó? Porque sí. ¿Por qué a mí me tocó? Porque sí. ¿Por qué al otro no le tocó? Pues porque sí. Y reduciendo toda esta sencilla información o esta frase, de alguna manera, si lo viéramos técnicamente, diríamos a una reprogramación del dolor, por ejemplo, ¿no? O al TRE, o, no sé, a la meditación activa. Y bueno, y todo el estudio de la neurociencia, la epigenética, la neuroplasticidad, la neurogénesis, todo lo que se te ocurra. Yo creo que tiene que ver más con la lógica. Hace poquito que me hicieron una entrevista, dije sin querer una frase. Solo es pensar, ¿por qué pasártela mal? Perdón, ¿por qué pasártela peor si ya te la estás pasando mal? Es decir, nuestra mente miente. De ahí derivan los pensamientos, los sentimientos. Y muchas veces ocurre algo fuera y yo lo alimento con mi mente, para bien o para mal. Como digo yo, le seguimos echando fruta a la piñata. Justo pensando o tratando de llegar a encontrar la raíz de por qué a mí. Y esto es gravísimo porque en automático te va a poner el traje del pobre de mí. Y cuando uno es víctima, si te das cuenta las características de la víctima, es débil, es impotente ante las circunstancias, pero también pues hay una ganancia oculta. No me tengo que hacer responsable ni cargo de esto. Y el problema es que se lo podemos endosar a los demás. Y a los demás, en general, no le gusta una persona enferma, porque ya tiene sus problemas. A eso me refiero. Si ya te la estás pasando mal, ¿para qué te la pasas peor? ¿Para qué empeoras tu entorno? Vamos a hablar después de la epigenética. Tachen, eso le hace muy mal. Le hace muy mal al estrés. Te van a seguir acortando los telómeros. Van a pasar muchas cosas, porque estos surcos neuronales van a hacer que te vuelvas adicto a ese tipo de creencia. Del por qué a mí. El por qué a mí ya es un reclamo en sí. Si lo viéramos desde el Ho'oponopono, gracias, por favor, lo siento y te amo, pues sería mucho más sencillo. ¿Por qué me pasa así? Entonces, más bien que la conciencia, ¿qué significa darse cuenta? Es eso, es llegar a la verdad de lo que es, no a la especulación. Es llegar a decir, ¿por qué? Porque sí. Y la pregunta más importante, ¿qué quiero hacer con esto? No lo hago técnico, quiero reprogramar mi dolor, porque eso es muy mental. Es simplemente empezar a conectar la cabeza con el corazón, es decir, que la cabeza deje de producir tanta basura mental durante todo el día, porque jamás vamos a cosechar rosas. Entonces, hay un porcentaje de aquello que nos está pasando. Yo en mi caso la salud y otras circunstancias, pero cada quien tiene su libro de historias, de experiencias, unas inconclusas, unas sin resolver, otras donde se les quedó atorado el resentimiento, el miedo, el enojo. Creo que eso es lo que hay que empezar a limpiar. O sea, vamos a desencriptar, a sacar de la enfermedad, que yo jamás le pongo ese nombre, porque es así, ¿cómo te llamas? Hola, Lourdes Botello Enfermedad, ¿no? No, tienes esto y sí, pues sí, estoy hecha cosa, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí vamos, ahí esta me la voy a ganar. Y te voy a poner un ejemplo. Por alguna extraña razón, bueno, por ahí dicen que si el hígado y el proceso, etcétera, me he despertado en dos cirugías. Una de corazón, no te puedo describir. Qué buena, ¿verdad? Que la memoria no guarda la emoción del dolor. O sea, tienes el recuerdo, pero no puedes volver a sentirlo. Y bueno, fue algo terrible, si lo ves así. Un dolor de tortura medieval. Pero en el quirófano estaba
el fluoroscopio, que hace cuenta que es un monitor como si fuera una radiografía, pero en movimiento. Lo estás viendo, lo que están haciendo, lo que están manipulando, están metiendo cables. Y luego hay otro monitor que tiene toda tu frecuencia cardíaca, tu oxigenación, etcétera, ¿no? Tus latidos. Entonces, cuando me desperté, eh, estaban impresionados. Entonces llegó el anestesista y me dijo, es que ya está a tope de anestesia y morfina. Y yo me acuerdo, yo tengo el humor muy negro, creo que eso me ayuda. Soy muy irónica conmigo. Siempre bromeo, siempre me río. Mis hijos me dicen, ay mamá, parece una niña, ¿no? Casi de 60 años. Y yo le digo, qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios. Hay gente que te dice, oye, das terapia, conferencias, pero además eres artista plástica y pintora instalado, pero además tocas las percusiones. Oye, estás loca, fíjate qué curioso. Y yo digo, bueno, pues está mejor ser una loca creativa, loca divertida, que loca neurótica, amargada, triste, y seguir cargando ahí mi costal indefinido de cosas que no me acuerdo, pero que me afectan cada día. Entonces, más que verlo desde la conciencia, porque eso ya sería muy elevado o muy mental, verlo desde la reprogramación del dolor o reprogramación de estos surcos neuronales, esto lo llegamos a ver como una consecuencia, no como una raíz. Y entonces cuando pasó esto, regreso al quirófano. Yo veía que cuando metían los cables, en el marcapaso hay uno que le llaman la vuelta del zapato, porque un cable entra así atornillado en el ventrículo y el otro le hace así y entra en la aurícula, ¿no? ¿No? Como una lanceta chiquita. Cuando hacían así con las guías y le picaban al corazón, pues sí, es una cosita como de este tamaño. Como cuando Peña Nieto quiso hacerle así, ¿verdad? Y le hizo algo así. ¿A qué ya se cuenta? Y le picaban, ¿y qué crees? Que el corazón, literal, hacía esto. Como haz de cuenta que pateas un perrito, le picaban y así es. No se dejaba. Y eso me impresionó. Digo, el dolor, imagínate que te lo estén haciendo ahí en vivo y a capela. Ahora sí que sin anestesia, ni aceitito. Eso era terrible, pero tener esa vista y darme cuenta, no sabía que el corazón tenía más de 40,000 neuritas, no sabía que recibía imágenes, pensamientos, sentimientos, recuerdos, no sabía. Y si lo hubiera sabido, ¿qué crees? Que ni se me hubiera ocurrido en ese momento de tanto dolor. Y se movía y se movía. Y entre el dolor, porque cuando ellos hablaban, yo dije, pasen una gasa, pasen algo, y yo decía, con el dolor así de, mm, mm. ¡Ah! Gritaba y cableaban, y yo así, ¡ay! Yo al ratito, otra vez, sí, lista, una, dos, tres. ¡Ah! Así me la pasé 5 horas, pero te digo que medieval. Pero cuando vi eso, quería llorar de la emoción, de la gratitud, de que, como ese perrito que lo estaban pateando, era un ente que estaba allí y que no había pelado y que no le había agradecido. Y te lo digo. Qué Y me maravilla, sigue dando emoción. claro. Y de repente yo pensaba que era la anestesia y veías el monitor, ¿no? Los latidos 20, 18, 15, 8, 4, 0. Y yo decía, no, no puede ser, porque estoy pensando y estoy viendo. Y ¡pum! Me iba a comerciales, ¿no? Tac. 4, 7, 15, 22, el galado. ¡Ah! Y no te hace el dolor. Entonces hay quien puede decir, oh, ¿cómo has sufrido? Y alguien puede decir, wow, qué experiencia tan reveladora, ¿no? Que te hace darte cuenta lo maravilloso que tenemos adentro sin que nos demos cuenta que una célula realiza más de 20,000 funciones por segundo. Que si pudieras
deshacer en un hilito tu hígado, le darías no sé cuántas vueltas al mundo. Que un cardiomiocito es una célula cardíaca que es la única en el cuerpo que es contráctil. De hecho, yo en el arte tengo una serie científica que dice, cuando la ciencia se une al ser, se toca lo divino. Cuando llegamos a entender eso, no nos ponemos el traje de la víctima. Agradecemos, si quieres, a Dios, a la vida, al universo. Que mira, me dejó vivir esto. Ahora me puedo dar un poquito más cuenta. Me siento agradecida de estar aquí. Pues llevo muchas cirugías, ¿verdad? Voy por la 21 y hasta pena me da. Digo, ya hasta me cantan en quirófano esa rola de que estás, que te vas y no te has ido. Porque yo le digo, yo soy necia, pero terca. Entonces, sí, yo ahorita te lo cuento así, ¿verdad? Allá dentro del quirófano, pues quién sabe, yo creo que a gritos te lo platico. Pero he tenido muchas experiencias muy fuertes. Y lo único que he pensado después es que tengo que ver la forma de soltar lo que corresponda al dolor. Observar al mismo dolor como un ente. Enfrentarlo y decirle, si eres el miedo, y se lo digo a las personas que te ven desde el amor más grande que me pueda caber aquí adentro, dile al dolor, dile al miedo, dile al resentimiento. No puedo decir malas palabras, ¿verdad? Que no son malas, son terapéuticas. Digo, no son despectivas, son descriptivas. A tu estilo, porque cada maestrito tiene su librito, pero le puedes decir, mira, cabrón, tú te vas a ir y yo me voy a quedar. ¿Me quieres doler? Órale, cabrón, dale. Pero te vas a ir. Mientras tú sientas que eres más grande que eso que te está pasando, ¿qué crees? Lo más seguro es que la vas a librar. Y el otro lado de la moneda, bueno, si me voy, tampoco pasa nada. Ahorita te digo por qué. Y como digo una frase, bueno, pero pues está bien morirse, pero que no empuje, ¿no? No pasa nada porque, digo, tal vez en mi experiencia, que también se las comparto, puede serles útil para ustedes o para un familiar. Eh, no sé, he tenido 2 comas y varios paros. ¿Y qué crees? No lo quiero decir porque trabajo también con multisuicidios, pero es bellísimo. Finalmente entendí los 3 caminos al nirvana, que era la muerte, el sexo y la meditación. El sexo me tardé mucho en entenderlo. Yo creo que hasta muchos años después que me divorcié. La meditación también me tardé mucho. Pero cuando entré en ese estado, era ser. No eres mujer, no eres hombre, no tienes compromisos, no pagas la luz, no hay dolor. Solo eres y tu emoción o tu sentimiento o lo que sea que se llame allí. No lo puedo escribir, pero imagina que tienes un gatito, un perrito, un bebé, tu hijo, tu nieto. Imagínenselo. Oye, lo agarran. Y a mí, por lo menos, cada quien lo siente en diferentes voz, pero yo todo esto hasta que, ay, como cuando suspiras de amor incondicional. No estás esperando nada del gatito, de tu hijito, de tu nieto. Solo sientes ese estado a la 10, a la omnipotencia. Yo lo encontré con la meditación activa. Y en las comas, ¿qué crees?
Dije, ay, no manches, sí es cierto, es igualito. Esas son las tres puertas. Y por eso digo que no pasa tanto, porque ahí no hay apego, por eso no sufres. Y si hablamos de budismo, y me adelanto, el budismo es el camino a la liberación de todo sufrimiento o dukkha, a través pues, de los cuatro caminos y del sendero óctuple, que es difícil, muy ortodoxo. Pero, como decía el iluminado Gautama, cuando aprendas a observar cómo estás percibiendo el tipo de sufrimiento que tengas, puede ser por dinero, puede ser por una enfermedad, puede ser por amor, por desilusión, por un duelo, por lo que sea, es un dukkha, es un tipo de sufrimiento, mayor o menor, chiquito, o grandote. Cuando lo aprendas a observar y no a estar adentro, porque adentro, bueno, es como un perico que mete en un costal, le dan 50 vueltas y lo avientan. Estás desconectada, inconsciente, porque solo estás observando eso que te duele y especulando acerca de eso y generando trajes del enojo, del resentimiento, que son mecanismos de defensa que ni siquiera eres tú, y sufres. Entonces es aprender a observar qué porcentaje corresponde a lo que me está pasando y qué porcentaje corresponde a lo que yo le estoy echando de basura mental, de estas creencias arraigadas, de estos vicios, de estas adicciones emocionales. Y ese sería el primer paso de la conciencia, porque la conciencia es estar donde presente cuando está pasando, es darse cuenta, es usar todos los sentidos, es cachar a la mente que ya se largó a los mecanismos de defensa, a la crítica, al ocultamiento, a la autocompasión, a la postergación, a lo que tú quieras. Y que del otro lado, para acabarla de fregar, está la historia. Porque mi mamá decía que todos los hombres son unos cabrones, porque mi papá decía que había que ser bien macho, porque mi amigo, porque mi tío, porque quién sabe dónde me fui agenciando tanta cosa. Y al rato las encripto y creo que soy yo, que es mi personalidad. Entonces, entre la historia y los mecanismos de defensa, vivo en una desconexión constante, vivo en un uroboro, dándole vueltas, tragándome lo mismo cada día. Como les digo, imagínate que cuando te cachas, te observas, ay, cabrón, tengo todo esto encima. Bueno, todo eso lo agarras, lo metes a la licuadora, ¿no? Le pones tu fibra, tu proteína, tu fruta, lo mueles y te lo tomas. Ese es tu desayuno de todos los días. Porque ya no te das cuenta que eres adicto. Entonces la conciencia es darte cuenta qué está pasando, qué tan desconectado estás, qué tan nocivo es tu pensamiento cuando te miente, cuando este mitote te domina, cuando estás siendo manipulado por él, como los medios y las redes, y tú no estás enterado. Creo que por ahí iría un poquito a la respuesta de la conciencia, que la traduzco a una frase: darse cuenta. Y uno Exacto. ya tiene el poder de elegir. Es muy cierto todo lo que dices y crees que muchas veces cuando sentimos el dolor, precisamente es la mente la que está haciéndolo más grande, dándonos estos latigazos en la vida, ¿no? Y es importante realmente trascender eso. Alguien decía alguna vez, la enfermedad te ayuda a trascender cuando precisamente te empiezas a ser consciente de lo que está pasando y no recibirlo con aflicción, con laceración, con negación. Y es necesario entonces
como dices, has dicho lo clave, darte cuenta y no permitirle más entrada a eso, sino asumirlo y empezar a quitar esas emociones que te van a envenenar todavía más el alma. Fíjate que esto que dices, no sé cómo llamarle, no sé si trascender, ¿no? A mí en entrevistas me han preguntado que después de estas experiencias del paro, del esto, de la coma, ¿no? Así como que pareciera que ahora soy otra y soy ilustrada y los decepciono y les digo, no, ¿qué crees? Soy la misma. Porque algunas se te barren y no las aprendiste bien. Otras como que fue tanto el susto, ¿verdad? Que dices, ay, cabrón, ¿de qué se trata? La ofuscación niega, nubla la visión maya, ¿no? Que no nos permite ver hacia adentro. Sin embargo, ¿por qué necesitamos enfermedades, cirugías o circunstancias para aprender, no? Porque entonces decimos que solo aprendemos a trancazos. Hay un desarrollo por anticipación, hay un desarrollo por crisis, que es al que siempre corremos. O sea, cuando está la crisis, quieres aprender cómo quitarte el dolor en un trabajo. No, no, ahora sí ya voy a aprender inglés. No, no, ahora sí ya me voy a aplicar. Ahora sí ya me voy a portar bien. No, ahora sí, mi vida, vámonos un fin de semana bonito, ¿verdad? Para remendar todo el daño que nos hemos hecho. Y por eso es que a veces no funciona. No es que no funcione el método. Lo que pasa es que hay tanta ofuscación, hay tanta historia inconsciente que solo le estamos poniendo un parche mal pegado y no funciona. Pero cuando nos vamos a la parte de este desarrollo por anticipación, bueno, pues empiezo a monitorear mi mente, empiezo a llevar una bitácora, que es parte de lo que vemos en, en la terapia de reconstrucción emocional, que va a reprogramar toda esta historia, todas estas creencias, todos estos vicios. Si vamos a hablar de, no sé, de la recuperación de las drogas, nunca hablamos de la droga, porque la droga principal o la raíz, el origen, fue la creencia, fue la influencia, fue mi creencia en que soy débil, mi creencia en que así me van a aceptar, mi creencia, ¿sí? Porque las personas no tenían el objetivo de inhalar coca o popper o lo que tú quieras. Pero todos somos superadictos, Ujú. bien adictazos. Lo que pasa es que nuestras adicciones parece que son legales. Las podemos traer en la calle y como andar chupando tequila. Nadie nos dice nada. Pero nuestros surcos neuronales, bueno, olvídate, hacen popots ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De creencias, del yo no puedo, del no sé, del no quiero. Estoy confundido porque tengo creencias, no me doy cuenta. Cuando empiezo a trabajar eso, ya me estoy anticipando, ya me estoy desarrollando, ya estoy trascendiendo. El día que llegue una experiencia, vas a tener más conciencia, que conciencia es darte cuenta, o sea, te vas a dar cuenta. Entonces, te la puedes pasar mal, muy mal, pero no peor, Claro. porque ya no estás participando. Ya te dejo hablar. Así es. No, 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 es que hay que dar paso a todo ese conocimiento que nos estás dando. Y sabes que este conocimiento va desde el fondo, desde tu vivencia, y eso es lo importante, que así lo estás tú llevando más al corazón de los que nos están oyendo. Y bueno, Sí, pues no, cómo no no sé si dejarte se hablar, ¿no? sienta, porque No, sí, en claro una que entrevista sí. nunca tengo un speech, un No, no, no. discurso, algo programado. Y no sé si esté bien o mal, ¿no? Que ahora estoy en Perfecto, preguntas, me voy por perfecto. otro lado. Y luego No, regresamos. Ay. todo muy Así bien, que muy ya me bien. alineo, ya me regresé. Oye, en esta terapia de reconstrucción emocional, aunque ya nos has explicado perfectamente,
Comenta claramente desde dónde comienza el cambio real, dónde se puede dar cuenta la persona que ya está ejerciendo su poder. Ok, bueno, mira, lo que me preguntas es el final de la terapia. El Ujú. final de la terapia va a terminar con un programa justo de automonitoreo que se llama Programa de Mejora Continua. Pero ¿dónde empieza? Primero vamos a hacer, bueno, tengo que confesar, soy numeróloga védica, Mm, aparte hago tarot transpersonal junguiano. Estuve 10 años de mantra y turbante con los Sikh. Uno de mis maestros fue Yogi Bayan, que fue el antecesor de Osho. Otro de mis maestros fue nada más ni nada menos que mi queridísimo y trascendido maestro Masaru Emoto, el de los secretos del agua. Otro fue Mike Dudley, que estuvo también en El Secreto, y otros tantos. Y mi maestro, que digo, ¿cómo se llama tu otro maestro? Vida. ¿Sí? Mi maestro quirófano, mm, mi maestro enemigo, mi maestro amigo. Los tenemos muchos maestros. Ay, ahorita me acordé de algo muy lindo. También en el arte tengo una serie que creo que es como la más impresionante o por la que más me reconocen, que se llama Brujos, Sabios y Guerreros, el camino a la trascendencia. Y yo le puse arte filosófico tribal porque no sabía cómo ponerle, ¿no? Son unos tótems de 2 metros y medio y en la galería la gente los veía y me decía, oiga, ¿podría hablar yo con el autor? Sí, a sus órdenes. No, 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 con el autor de esta obra. ¿Soy yo? No, no puede ser. O que la canción, ¿por qué no? ¿Por qué es tan fuerte, tan imponente? Porque sí, pues parece que tiene una influencia africana, pero parece que tiene ciertas influencias. Y no le hallas porque nunca le copia nada. Yo solo me encontré primero un fierro que era una punta de arado y empecé a construir la obra y volví a estos guerreros para que cada uno que tiene un texto agregado nos cuente su historia, nos cuente una semblanza sobre el ego, sobre la percepción, ¿sí? Sobre el miedo, sobre el amor. Ay, si da tiempo te leo uno chiquitito del amor que dices, no, quiero que mis manos sean ángeles alados y llevarte hasta el paraíso del sentir y juntos en el clímax existir, para después escuchar ese concierto, ese latido, quedarnos sin más que más en la otredad y después como regresar, ¿no? Como niños graciles a existir de nuevo. Algo así dice, porque no me hace todo lo que escribo, pero eso lo comparto también para que la gente a veces se dé cuenta que no se da cuenta, que no sabemos ni con qué se come el amor, no sabemos con qué se come la amistad. Las personas se vuelven confianzudas porque eres mi amigo. Yo les digo al revés, respeta a tu amigo porque es tu amigo. Y bueno, entonces, todos esos maestros, eh, y gente, ay, uno de los gatitos tiró algo. Y entonces junté la ciencia con el Tantra, que fue donde me formé, o también con parte del budismo, con los tibetanos, a las raíces de la Ayurveda, que todavía no acabo de estudiar, y con la numerología védica, que cuando hago numerología es lo primero que hago. La gente se impresiona, se ríe a carcajadas o se asusta. Porque ahí le platicamos de su abuelito, de cuando era chiquito, de cuando le pasó, solo con ver la fecha de nacimiento. Que luego podemos hacer un programa en vivo, ¿verdad? Nos mandan su fecha y les hacemos todo lo que les ha pasado en la vida, pero ¿para qué contarles algo que ya saben? Aquí la idea es que volteen a ver lo que no habían visto. Los archivos muertos, traer eso de la oscuridad a la luz para que lo podamos ver. Y nos vamos a dar cuenta que guardamos todos esos archivos y tenían un chorro de fallas de origen. Por eso ahora me quedé con la idea de que soy víctima. Por eso ahora me quedé con el resentimiento. Porque yo estaba percibiéndolo desde ese lugar donde estaba. Pero ya ni siquiera una de mis células es esa que yo estaba allí. Ahora ya estoy aquí. Ahora ya monitoreo. Entonces, a través de eso, pues yo en cuanto veo la fecha de nacimiento ya sé por dónde nos vamos, ¿verdad? Por eso que es mucho más rápida. Y entonces
vamos a ver cómo vamos reaccionando, qué vamos haciendo, qué vamos sintiendo cuando ponemos específicamente una circunstancia, que ni me tienen que decir. Y vamos escribiéndolo, vamos organizando. Ese es el primer circuito. Después vamos a hacer un cuadrante. ¿De qué se trata el cuadrante? De que siempre vivimos en el desequilibrio porque estamos desconectados. Por eso el estrés, por eso la falta de homeostasis, por eso gran parte de la enfermedad, que es, ojo, multifactorial. No solamente, digo, porque la gente puede ser mordaz desde su ignorancia infinita. Y quiero decir esto, le dio cáncer. Y le dicen, no, pues alguien ha de haber odiado, ¿verdad? Ciego, pues por pene, pues ni se dio cuenta, ¿ah? ¿Ves cómo no quería ver? La enfermedad yo creo que inicia por nuestras adicciones y hay una enfermedad muy grave que nunca notamos, que se llama ignorancia. Y no es que la ignorancia sea mala, porque no tenemos la obligación de saber todo. Si no sabemos qué pasa con las células, no sabemos qué está haciendo el hígado, no estamos dirigiendo al intestino, ¿verdad? Para que nos haga caso. Sino que el cerebro es un ejecutor, no es nuestro amigo, no nos aconseja. Él solo va a agarrar los comandos que le mandamos con nuestra frecuencia de vibración, es decir, con nuestro sentimiento, nuestra electricidad o nuestro magnetismo. Y como están incoherentes, porque pienso una cosa, siento otra y acabo haciendo una tercera, entonces no nos damos cuenta, o sea, es la falta de conciencia. Y al no darnos cuenta, entramos en este estado de sufrimiento permanente. Entonces ya no tenemos una enfermedad, sino que ya estamos alimentando, ¿verdad? El desequilibrio del nervio vago, el desequilibrio de la homeostasis, y bueno, de ahí como cascada todo lo demás, la elevación del cortisol y muchas cosas que van pasando en el cuerpo que no nos damos cuenta. A eso me refiero, que somos ignorantes de nosotros. No es más fácil aprender 3 idiomas, 2 carreras y ser exitoso en esa parte, aunque nuestra vida interior sea un desastre. Y el verdadero éxito, yo creo que es eso, es darse cuenta, porque desde Mm, allí vamos a tener la posibilidad de reprogramar el dolor que tengamos. claro. Ayer le decía a una amiga, ¿no? Está pasando una situación difícil y le decía, a ver, si yo te digo rápido porque vamos caminando, le digo, "Luego ya te vas a terapia." Pero esto, por lo que estás pasando, ¿implica un peligro vital? No. ¿Implica un peligro legal? No. ¿Implica un peligro de salud? No. Entonces, ¿por qué eliges desde tu inconsciencia infinita escalarlo al máximo? Y aquí les voy a poner un ejemplo como el del conejo y el zorro, ¿no? ¿La conoces esa? Entonces, el conejo va corriendo porque el zorro lo va persiguiendo, ¿no? Y de repente, ¡prum!, se mete en un agujero, en una cueva. Si pudiéramos medirle el organismo, como decían en la película de Valentín, una película maravillosa argentina que les recomiendo, búsquela, está hasta en YouTube. Y el niñito de 8 años lleva a su abuelita y dice, es que quiero que le midan el organismo, ¿no? Está bien dicho. Si le midieran el organismo al conejito, o si nos midiéramos el organismo nosotros, nos daríamos cuenta de todas las disfunciones que se crearon ante ese encendido del sistema de alerta. Pero qué chistoso, los animales son reptilianos y básicos, ¿verdad? Nosotros somos los sofisticados. Pero resulta que el conejo, pasado un rato que está ahí en el agujero, ¿verdad? Con todos sus sentidos que está en el presente, dice, bueno, ya no huele a zorro, ¿verdad? Pasa el peligro y en automático se apaga la alerta y se enciende la tranquilidad, la calma. Ya pasó el peligro. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros traemos puta, un compendio de sistemas de alerta desde cuando éramos chiquitos porque yo creí que, porque pensé que no me querían, ¿no? Porque sí, pensé que no me querían, pero iba a una buena escuela porque papá y mamá estaban tan ocupados con la vida para mantenerme y tan ocupados. eh,
no sabiendo cómo resolver su propia existencia y nosotros queríamos que resolvieran nuestra existencia. Entonces les digo, no es personal. Pero no apagamos los sistemas de alerta que se quedan prendidos. Y esos se van a quedar encriptados a nivel celular de forma holográfica, ¿sí? Como si esa vibración fuera una llave que puede entrar y que cabe perfecto en la célula. Entonces empezamos a contaminar las células, empiezan las disfunciones y entonces el estrés ya no es mental. O sea, ya es biológico, químico, fisiológico. Porque de esta parte sutil del pensamiento se generó esta parte densa que se materializó en Claro. un achaque, en más estrés, y entonces seguimos en esta adicción alimentando el estado de dukkha o sufrimiento. Y esa es una parte de una gran ignorancia porque no la hemos volteado a ver, porque nunca hemos visto en YouTube cómo funciona mi hígado, mi cerebro, mi corazón. Bueno, por lo menos de cuando en cuando en la noche cierra tus ojos y es una breve meditación y recorre tu hígado y dile muchas gracias. Dile a tu corazón que es tu amiguito que está ahí, que siente, piensa, recuerda, que le duele lo que te duele y que también lo almacena. Esto que comentas es muy importante, incluso retomando tu plática de inicio, que hablas, por ejemplo, de cuando te das cuenta que el corazón se inhibe un poco al recibir un pinchazo. Jamás pensamos que nuestro organismo, en todos los sentidos, es un ser vivo. Cada parte de nosotros son seres vivos, independientes que nos van conformando y crean todo un sistema, todo un universo adentro de nosotros. Y no podemos tener esa conciencia de cuánto dañamos. Ahí es esta idea, ¿no? Del Dios creador. Nosotros somos esos dioses creadores que están ejerciendo un sistema o enfermo o sano, coherente o no, ¿no? Y aquí las neurociencias pues ya investigan un montón de cosas al respecto, como estás diciendo. ¿Qué va pasando en este cerebro cuando la persona empieza a ser consciente y empieza a sanar de este bombardeo de tonterías que nos hacemos? Bueno, lo primero es que al darnos cuenta, empezamos a tener la intención o las ganas de averiguar un poquito más y hay muchas cosas tan accesibles ahora. Le recomiendo mucho para este efecto el libro de Deepak Chopra, que es buenísimo, el de sincronicidad, porque te pone ejemplos muy sencillos y te dice, ¿te has fijado cómo un cardumen de peces o como una bandada de aves van, se enfilan, en picada todas, todas a la misma hora y no chocan entre ellas? ¿Por qué? Por la ley de sincronicidad que no sabemos cómo funciona. Y en cambio nosotros, si vamos en el periférico, cuando vas ves tres choques, ¿no? Y en nuestro cuerpo sucede lo mismo, lo que acabas de decir. No sabemos cómo cada órgano está vivo, pero cómo se interconecta. Porque una célula de la mácula de tu ojo sabe exactamente qué está pasando con una célula de la uña chiquita del pie chiquito de tu pie izquierdo. Cuando empezamos a ver, a darnos cuenta de esto, ir más allá, hacer una meditación y tratar de sentir este órgano, pero tenemos que saber un poco de esta fisiología, de esta bioquímica. Y los empezamos a sentir, ¿eh? Empezamos a conectarnos con nosotros, como decía Osho, ese hueco como un bambú, ¿sí? Y luego le pones unos agujeritos al bambú y tienes una flauta. Y entonces con esa haces un sonido. Y si te das cuenta, el sonido es afuera y el silencio es hacia adentro. Y la música está compuesta inicialmente por sonido y silencio. Después vendrá la armonía, el ritmo, las matemáticas, la perfección. Entonces, por eso decía Osho, entra,
hueco como un bambú entra a visitarte como si fueras un útero virgen, que es por primera vez visto, mirado, observado. Entra en ti para que te des cuenta, para que empiece a funcionar mejor esta sincronía que es la homeostasis. Porque vamos tan rápido, vamos tan afuera, como decían las abuelas, andas en todo menos en la misa. O como decía Alicia en el País de las Maravillas, el gato está ahí sentado en medio de una bifurcación y llega Alicia y le dice, oye, ¿para dónde da este camino? Bueno, todo depende a dónde quieras ir. Ay, eso no me importa, pues entonces vete por el que sea. Entonces el que no sabe a dónde va seguramente acabará en otra parte. Así nosotros. Andamos tanto tiempo afuera, en la parte periférica de nosotros, ¿no? En el ego, en la pretensión, en quedar bien, en verme bien, que se nos olvida algo muy importante. Nosotros existimos adentro y no volteamos a ver esa existencia. Por eso es que te digo, a la entrada de uno de los capítulos de uno de mis cursos, dice eso. Cuando la ciencia se une con el ser, se toca lo divino. Lo acabas de decir. Y lo dijo Hermes Trismegisto y lo dijo el mismo Esenio. Jesús, somos dioses, pero lo hemos olvidado. Tenemos la capacidad, tenemos el poder, pero regalamos nuestro pasaporte de poder a todo, perdón, a cualquier, esto no es despectivo, a cualquier pendejada, a cualquier persona. Desde el ego, desde la lucha de poder. Y eso tiene que ver con nuestro entorno y eso tiene que ver con la epigenética, porque ahí está tu ADN, pero lo puedes modificar por el entorno. Lo puedes modificar si dos gemelos tienen diabetes y uno se la vive en broncas o en el ego o chupando o etcétera, va a desarrollar el gen de la diabetes y a lo mejor el otro medita, se cuida, se da cuenta de su cuerpo, no lo desarrolla. Y ahí nos podríamos ir al descubrimiento en el 2009 de Elizabeth Blackburn de los telómeros y la telomerasa. ¿Qué es eso? Ya muchos saben qué es eso. Los telómeros son como las puntitas de cada cromosoma. Es decir, imagínate, bueno, para las personas más de nuestra edad, de chiquitos íbamos a la papelería porque no había redes sociales, ¿verdad? Tenías que o ir a imprimir un libro que a duras penas conseguías en una biblioteca o con un amigo, le hacías la barba, ¿no? Y mucho cuidado para imprimirlo, ahora ya no se permite imprimirlo así en una papelería. Pero íbamos por una monografía de los telómeros. Bueno, más bien de los cromosomas, porque todavía no estaba el concepto. Entonces, era esta figurita que te acuerdas que la ponían en rojo y luego las puntitas en azul. Ok, esas puntitas son los telómeros. Es como el recubrimiento, ¿no? Para que no se despeluche, ¿no? Ese cromosoma. Sería como, imagínate en la sinapsis, no se juntan, sino que hay un conductor, como si fuera cobre, que es la mielina. ¿Qué pasa cuando la mielina no se produce? Pues que entonces hace circo cortito, ¿no? Hace cortocircuito, ¿no? La recepción de electricidad, como cuando estás hablando, ay, no te oigo, se oye cortado, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, pues tiene que ver con la epilepsia. Pero también esta separación de los lóbulos parietales, frontales, occipitales, genera esta separación, no están unidos, no está coherente lo que pensamos con lo que sentimos. Y ya dijimos que las células se escuchan. ¿Por qué? Porque aquí quiero hablar un poquito del Grimorio de tu sanación. Ujú. Es un taller que se enfoca inicialmente no tanto en la reconstrucción emocional, sino en una limpieza energética a través de la vibración o el tapping en todos los puntos importantes del sistema linfático.
pero también de donde se encripta en cada órgano o fluido o célula del cuerpo, ¿sí? Que también los podemos conocer como el sistema chácrico, ¿no? Que aborda los puntos principales de nuestro cuerpo. Y es empezar a darnos cuenta y a desencriptar todas las emociones que se quedaron atrapadas. ¿Por qué? Porque las mandamos a un archivo muerto, que se quedaron encriptadas a nivel celular, ojo, en diferentes órganos. Sí, imagínate las que se quedaron en el corazón, con las más de 40,000 neuritas, que haz de cuenta que son neuronas, pues esos archivos para tu organismo no están muertos, no como una caja que se quedó arrumbada. Ellos viven allí y van a vivir como si fueran pequeñas piedras preciosas o como si fueran gusanos o larvas Claro, asquerosas. claro. Precisamente cuando hay traumas y la persona se atrapa ahí, ¿qué pasa en nuestro sistema nervioso? ¿Cómo vamos viviendo? Mira, lo primero que sucede es que hay muchas conciencias y hay muchos cuerpos, porque está tu cuerpo físico, está tu cuerpo mental, está tu cuerpo espiritual, está tu cuerpo energético, está tu cuerpo psicoafectivo, está tu cuerpo trascendental y muchos otros cuerpos. Así es de que imagínate que a una persona eh, le sucede que se separa de su pareja o le sucede que la corrieron del trabajo. Ok. Esa persona primero va a entrar en dukkha, en estado de dukkha, ¿no? De sufrimiento. Lo que sigue, pues, como el conejo, va a entrar en alerta, pero como el humano se le olvida, pues no le apagó la alerta. Entonces ahí se va a quedar. Luego que hizo el cuerpo, pues ya le mandó todas las señales a través de la frecuencia de vibración a las células. Pero luego la persona regresa con esa pareja o el otro busca la forma y tiene otro trabajo. Ya, siguen adelante. Pero se les olvidó conectarse con sus órganos, con sus fluidos, con sus células, para avisarles que ya no tiene que estar en alerta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este taller vivencial, ¿sí? Del Grimorio de tu sanación? Vamos a vibrar los órganos, los sistemas importantes, el corazón, el plexo, que cuando te haces así, te lo tocas, ¡ay, cabrón, aquí me dolió! Pues claro, ahí está. Entonces ahí masajealo. Y luego que lo masajeas, ve ahí. Ve si por ahí viene el recuerdo de algo que te dolió, de algo que te enojó, de algo que no pudiste decir, de algo en donde te sentiste impotente, con injusticia, en donde hubo impunidad. Ok, sí lo hubo, pero ya no existe, porque está en el pasado. Hay que dialogar, hay que convencer a los órganos y a las células que ya no tienen que sufrir esa tensión, ese estrés. Y vamos, está el TRE, está la meditación activa, está una terapia cognitiva. Lo que pasa es que hay cosas que con la terapia, como le quieras llamar, de reconstrucción cognitiva conductual, no van a llegar allí. Es como ponerte crema, ¿verdad? Cuando la capa más profunda de la piel o la fascia está seca, está pegada, está deshidratada, te dan toques porque las nervaduras pasa por ahí todo un sistema eléctrico y tú le pones cremita afuera. Bueno, pues es lo mismo. Voy a una terapia, voy a una sesión, perdón, voy a una constelación, voy. Eso no te va a resolver la situación. Es la curita. Tienes que ir al súper todos los días. ¿Ya sabes para qué? Por 1 kilo de estos. Para tomar la decisión. Para creer que tienes el poder, que se te olvidó que lo tenías, porque anduviste regalando tus pasaportes a Juan de los Palotes. Y con esa intención y con ese poder, entonces ir allí para empezar a ordenar la coherencia, porque la que la desmadró y la que la puso incongruente somos nosotros, nomás que desde nuestra infinita ignorancia, pues no nos dimos cuenta.
Y eso es empezar a despertar, no es ser iluminado, ¿sí? No es ser un Buda, es ser una persona común y corriente que quiere saber acerca del amor incondicional, que quiere saber acerca del amor propio. ¿Qué es eso? El amor propio no es hacerte un corte de cabello, comprarte unos lentes, maquillarte, verte bien. El amor propio es cuando te empiezas a observar, te empiezas a admirar, te empiezas a impresionar de lo que está pasando ahí adentro, empiezas a dialogar con lo de adentro, lo empiezas a amar, porque te maravilla, porque es divino. Entonces te sientes divina y ya tu foco de atención no está en que tengo los ojos chiquitos o saltones, si estoy china o lacia, si estoy gordo, flaca, si estoy panzona, si estoy enana, porque para eso hacemos un listado maravilloso. Pero sí, a los que nos están viendo, hagan una lista de 10 virtudes que tengan, se les va a atorar el engrudo. Hagan una lista de 10 defectos o errores que cometan, se les van a ir a 20. Entonces, el momento de estar consciente es el momento de darnos cuenta, sí, pero hay que pegar eso con la intención, sí, pero hay que ir al súper todos los días por ese kilito que vamos a necesitar. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque lo primero, para empezar a accesar la conciencia, imagínate que es así como el código, así de pam, 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 pam. Ya sabemos que es un miembro de la comunidad, pase usted. Eso, ¿sabes qué va a hacer? Empezar a tumbar el ego y la soberbia. Como yo, si yo me conozco bien, a mí no, son frases hechas producto no solo de una infinita ignorancia, sino de una inmadurez tremenda. Y la inmadurez tremenda se alimentó durante años por el ego y la soberbia. Y el ego y la soberbia se alimentaron durante años por las creencias erróneas. ¿Qué hacemos en el grimorio de tu sanación? Que te digo que ahora, curiosamente, recortamos un poco el tiempo y extendimos los ejercicios, las respiraciones, para llegar a esa conciencia. Al principio decimos, ¿qué vamos a trabajar cada uno? Para que empieces a reparar eso. Y en el cuerpo vas a decir, ay, creo que estaba aquí, no eso. O ay, creo que estaba acá. O ay, creo que está acá. O estaba acá. O estaba en el timo. O lo traía en el intestino. Porque por primera vez me visito, me empiezo a comunicar. Hasta que llega un momento que veas que el ego y la soberbia no eran tus amigos, no te sostenían, no te daban fortaleza, que tenías una relación tóxica con ellos, que te volvían caricaturesco, inmaduro, ignorante, rebelde, terco, necio, criticón, etcétera, etcétera. Ok, otra vez, los mecanismos de defensa. Ujú, claro. Entonces, si estamos enfermos por algo multifactorial, porque fue tu genética, porque no sabías, porque tuviste mucho miedo y no lo pudiste manejar o mucho enojo y se desarrolló eso. Ok, a lo mejor no podemos quitarnos un cáncer que muchas veces está comprobado la remisión espontánea. Y bueno, también por muchos otros factores que bueno, no me quiero meter ahí, pero ahí es cuando yo digo, ya no le eches fruta a la piñata, se va a reventar. Entonces vamos a empezar a limpiar todos esos residuales que fuimos dejando con el tiempo, que también son factores de creación de más y más y más dukkha. Y que también este maya está alimentado por el ego y la soberbia, por eso no podemos ver adentro, por eso no nos visitamos, por eso mejor estamos en automático, ¿verdad? Y así vamos por la vida. Y lo triste es que así llega y así se fue. Se acabó. Next. Claro. Yo como 25 años de tanatóloga en asistencia a pacientes terminales, estaba hasta que fallecían, platicaba con ellos, los vestía, las flores, el video rápido, ¿no? La gente me decía, oiga, nosotros también podemos ir de blanco porque yo andaba de manta y turbante.
con los psique. Sí, claro. Entonces, Julia, todas mis ceremonias de trascendencia o celebraciones de trascendencia eran de blanco. A todos llevaban un canasto con gardenias. Y todo el mundo cuando lloraba inhalaban las gardenias. Y yo les decía, imagínense que es la esencia de la persona. Te la estás inhalando, vive en ti. Las buenas enseñanzas, los recuerdos de la persona vive en ti. Queremos ver a la persona, ya no la podemos ver, es un hecho. Bueno, perdón, yo sí los veo. Bueno, y mi hija también los ha visto. Este, y somos amiguitos. Pero hay tantas cosas que van pasando que Claro, no nos damos cuenta. claro. Entonces, eso tiene que ver también con la enfermedad, no solo corporal, sino mental, trascendental, porque te pasa eso y te frega el cuerpo energético, no tienes ganas de pararte. Y el cuerpo emocional, y el cuerpo físico, y el cuerpo mental, porque estás duro y dale regodeando y echándole, echándole, echándole cosas negativas. Sí, Entonces, no nos vamos a componer si no tomamos la decisión de ir adentro, ¿no? totalmente. Y bueno, para cerrar la parte del grimorio, parte de eso es lo que hacemos en el grimorio de sanación, que por cierto se va el comercial. Vamos a tener Así es. un grimorio de sanación este 7 de febrero a las 6 de la tarde en la colonia Roma. Y los que estén interesados, por favor, comuníquense por WhatsApp al 56 33 92 36 56. Dura aproximadamente 3 horas y media. Bueno, con el cierre que vamos a hacer ahora, un cierre con un círculo de fuego, un círculo de la verdad, también un círculo del amor. Y trabajamos con la música en vivo, con las frecuencias en hertz, y nos vamos desplazando a cada órgano y sobre todo también a la parte del sistema linfático completo. Y la idea de esto es generar conciencia, porque no lo vienes a sanar en un día, para que te lo aprendas de memoria y lo hagas todos los días y ya, lo optimices, lo economices y se vuelvan 25 minutos en tu día, para que tengas energía, para que le ayudes al corazón a bombear, para que le ayudes a la homeostasis, para que le ayudes al nervio vago, para que, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un buen inicio de empezar a darse cuenta, ¿no? Claro, yo se lo recomiendo ampliamente. Ahí es donde conocí a Lourdes, amigos. Y me dejaste, bueno, a todos los que estuvimos ahí, grandes enseñanzas y estas prácticas que yo las sigo haciendo día Ay, qué con día. bueno. Sí, 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 incluso se las he enseñado a mis alumnos también para que empiecen a practicarla. Es como una parte de mi calentamiento de clase Claro, en la maravilloso, actuación, porque digo, maravilloso. vamos a empezar desde adentro. La gente no piensa muchas veces y se preocupa por esta serie de ejercicios y para ponerse muy bien por fuera. La voz. Pero, pero lo que nos enseñas es oro, porque empieza esa reconstrucción desde adentro, es empezar a sintonizar desde tus células, desde todo tu interior, y eso es maravilloso. Da energía impresionantemente, empiezas a sentir cómo la energía, la potencia de tu cuerpo, el frío se te quita, todo, ¿no? Sí, es cierto, porque Marav- hacía frío. Sí, sí es cierto, es buenísimo, es buenísimo. Eh, Hablando de esta parte que decías de cómo va sanando, es bien importante que nosotros entendamos que cuando tenemos toda esta serie de pensamientos, recuerdos desde nuestra infancia, desde todo lo heredado, ¿no? Esto que habla de la epigenética, ¿cómo nos va envenenando cuando no tenemos esta conciencia, como decías del conejo? Ya estos sistemas de alerta se apagan en un momento dado, déjalos pasar, ya sirvieron para un momento, te enseñaron algo, pero ya no estás en ese momento. Bueno, ujú, Sí, perdón, no puedo cambiar lo que no conozco, claro, ¿no? claro, está. Perdón, te interrumpí. No, sí, pero ese es justo eso. Mira, ahorita que decías que lo hacías, que me da muchísimo gusto porque les digo, no vienes a hacer esto en un día y es magia ya, ¿no? Como que vienes a aprender por dónde irte y qué hacer diario y que lo integres en tu vida diaria. Eh,
Bueno, como sabes, tiene como 2 meses y cachito que tuve una cirugía de esas que dicen de caballo y me Sí. pusieron 3 prótesis, o le llaman cajitas con tornillos en cervicales, porque estaba como totalmente destrozado. Iban a decir, oye, esto sabe tonto, ¿y por qué está toda cucha? Bueno, porque ni modo, así nací yo. Una Ujú, vez me preguntó el neuro, oiga, ¿y cuál es su teoría, no? Porque tengo disautonomía. Dije, mire, mi teoría es que soy la quinta, que mis papás llegaron medio cohetes de un bailongo, que se echaron un rapidín, como que no me hicieron bien y nací yo, ¿no? Ahí está. Le digo, sin embargo, le digo, pues mis expectativas eran como entre los 3 y los 12 años y ahorita tengo 59, le digo, así es de que, pues yo creo que a mí ya me la Pérez Prado. Le digo, o soy de hule o yo no sé qué me pasa. Y me decían, tú estás viva por tu actitud, porque la verdad es que deberías estar muerta hace muchos años. Y yo, ujú, gracias, también te quiero. Pero ¿qué pasó? Que yo empecé a hacer el grimorio como un proceso mío de autosanación para desencriptar muchas cosas muy, muy fuertes que me han pasado en la vida. ujú, ¿Y qué pasó? Lo que dijiste, empecé a tener energía, ¿no? Si estás deprimido y lo haces, ¡fum! Como que empiezas a sentir esa energía. ¿De dónde viene esa energía? Como del yo puedo, como que te pones derecho, como que el dolor disminuye. ujú. Lo empecé a hacer cuando pude. Después de la cirugía, bueno, pues ya sabes que estás todo inmovilizado, eso. Yo cerraba los ojos, ponía las frecuencias de vibración, que ya las tenemos ahí, que ahora en este grimorio, les voy a poner todas las frecuencias en hertz para cada chakra, con su mantra, con sus cantos tibetanos, que ya esa grabación ya está lista y que se la aprendan. Este es para el lunes, este es para la limpieza, este es para el primer chakra, este es para el segundo, este es todo, y se van de corrido. Y lo hacía en mi mente. Y como el cerebro no distingue si está en mi mente, si me lo platicaron, si lo hice ayer o lo estoy haciendo ahorita, yo lo hacía completito, completito, completito. A mí me dijeron, por el tema de esa autonomía, te abren por aquí, van atrás, mueven tantas cosas que entonces el nervio vago se asusta, se pone en alerta el sistema nervioso autónomo. Y pues sí, empecé a tener problemas con eso. No tuve como esto de la epiglotis que se cierra, que me daba miedo. Y me dijeron, vamos a hacer las pruebas de deglución, igual no vas a poder hablar, te va a cambiar el tono de voz, vas a tomar con popote, etcétera, etcétera. A los 2 días dije, Ingesú, empecé a comer cual popote ni que nada, y eso de te quedas sin hablar está muy difícil. y, y las enfermeras, porque tuve que contratar aquí 8 días, día y noche en mi casa enfermeras por el miedo de que se fuera a cerrar la epiglotis, porque cuando me ha pasado unos episodios terroríficos. O sea, que te dicen, bueno, no vas a morir asfixiado, pero te tienes que esperar hasta desmayarte para que se vuelva a relajar. Si en lo que pasa eso, que te desmayas, es la muerte en pedacitos. Entonces dije, ni más, mejor enfermera, por si pasa algo, mis divinos amigos todos venían a cuidarme, ayudarme, a acompañarme, a quererme, ¿no? Dije, pero no, no les vaya yo a echar ese regalito y no van a saber qué hacer. Pues, ¿qué crees? Que a mí no me pasó absolutamente nada de nada. Me regañó el neo, todo el mundo me regañó. A las 2 semanas de la cirugía, toda inmovilizada, tocando los yembes, a lo mejor por ahí viste un video, pues te puse el video y bueno, me cargaron a palo. ¿Cómo se te ocurre, mamá? Esto, el otro, el neuro. Y yo le dije al neuro, pues que no es como fisioterapia, es buena vibración. Y fíjate que lo pensó y me dijo, tienes razón, no está mal, pero ya no hagas cosas extremas. ¿Y qué crees? Yo tenía la convicción que esa emoción, que esa alegría de tocar, que esa frecuencia de vibración y que hacerlo en mi mente me iba a levantar muy rápido y me levanté muy rápido. Yo me levanté a la semana para arriba y para abajo. Digo, traje esto 2 meses, ¿no? Y me decían, es extraordinario esta recuperación, nunca habíamos visto el dolor del posoperado, pu, tu, tu, tu. ¿Cómo le haces? Y yo, el grimorio de tu sanación. Haz diario el grimorio de tu sanación si no puedes hacerlo en tu mente. Funciona igual. Exacto. Y ahí en este grimorio estás combinando todos tus aprendizajes de budismo, de neurociencia, de todas estas Fíjate partes, que el arte.
el arte. Ay, Dios, es que sabes que tenemos que hacer, te lo juro, o sea, un taller de 2 días, porque en menos de 4 horas, eh, ¿qué hago? Al inicio voy a describir el por qué vamos a hacer, les voy a poner todos los ejemplos de qué estamos trabajando. Pues te digo que hice unas variantes, porque vamos a ver desde la infancia en el sacro, vamos a ir caminando mm, hasta la toma de decisiones, que ya ahí estamos perdidos, están inconscientes y están reactivas, ¿no? Entonces, ¿cómo regresar a esa parte? A través de la observación. Eh, Evidentemente, les voy hablando un poquito. Ahorita vamos a continuar con lo de los telómeros, de cómo nosotros podemos alargar los telómeros y cómo esto es beneficioso para nuestro sistema linfático, o sea, le ayudamos a limpiar toda la porquería del organismo. Con esto que hacemos le quitamos toda la porquería encriptada a nivel energético celular y esto va creando una mezcla, se fusiona, es un binomio de sanación. Y vamos platicando todo lo que me dé tiempo. Este, como en el evento, porque también hacemos ahora los trabajos de respiración, también el trabajo del tapping, del Chine Chikung, etcétera. Y no me da tiempo de hablar de todo esto porque entonces se volvería muy teórico y tiene que ser teórico práctico, pero ya estamos pensando en el módulo 2, ¿no? Para exactamente extender este conocimiento, porque si vas entendiendo qué es una frecuencia de beta o de delta o de alfa alto. Entonces lo vas a identificar cuando te pase, cuando lo sientas. Y todo esto lo que va a hacer es que cada día te acuerdes de conectarte, te acuerdes de monitorearte, te acuerdes de observarte, que observes tu dolor si tienes dolor, pero que lo observes, no que estés adentro. Y cuando estás adentro te das cuenta y ay, te sales. Entonces va a empezar a servir en muchas áreas de la vida, de cosas que no había volteado a ver. Perfecto. Entonces, creo que es un trabajo muy importante y muy complementario. Bien, sí, esta parte del grimorio nos da, como les digo, muchos elementos que podemos poner en práctica enseguida. Estabas comentando hace un momento sobre las frecuencias. ¿Qué pasa con estas frecuencias beta, alfa? ¿Cómo las incluyes? ¿Cómo nos funcionan? Mira, nosotros podemos hacer uso de la neuroplasticidad para crear una nueva personalidad bioquímica. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo llegar a la coherencia? Que es lo que estamos hablando, que todo lo que nos pasa malo, vamos a poner así, es porque hay una incoherencia, no solo de pensamiento, ¿sí? Sino de las disfunciones que genera en nuestro cuerpo la incoherencia. Por ejemplo, las ondas beta son las más rápidas. Ujú. Las ondas betas cuando estamos platicando sobre algo importante y estamos usando el cerebro y agarramos los archivos de cosas, de recuerdos, de experiencias, de conocimientos. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando estas ondas beta se vuelven beta alta? Entonces ya hay una exacerbación, ya estamos muy alertas, estamos muy pendientes, estamos muy analíticos. Y esto puede aplicar para bien o para mal, porque si estamos analíticos, cuando estamos explorando, investigando algo es bueno, pero es muy fácil que en una conversación, si te llegas a enojar, ¡pum!, se dispara el beta alta. Entonces, ¿qué se exacerba? El enojo, porque entonces tu observación aguda va a estar a lo mejor viendo al otro, lo que el otro está haciendo mal. ¿No? Y nos ponemos criticones, pero entonces estamos ofuscados y el cerebro también se empieza a ofuscar porque entonces empieza a tener unas salidas de cortisol o de adrenalina o de noradrenalina y ya no estamos pensando con coherencia y nos peleamos a lo tonto y nos queda el recuerdo que encima de todo somos las víctimas de esa persona, porque yo me di cuenta de esto y de esto y todo, pero lo que no me di cuenta es lo que estaba pasando adentro. Por eso decimos que andamos en todo menos en la misa. Después están las ondas alfa.
Las ondas alfa son ondas más relajadas, ¿sí? O sea, más abiertas. Las otras son como así. Y entonces nuestra actividad cerebral requiere de menos información, de menos análisis, de menos agudeza, porque estamos relajados. Aquí al revés, ¿qué pasa con el alfa coherente? Ya no es como el beta alto, sino es el alfa coherente y nos lo está diciendo. Va a haber menos pensamiento, más percepción, más sensibilidad, porque empezamos a percibir el espacio, empezamos a percibir lo que decíamos, nuestro cuerpo. Entonces imagínate que en el coherente andas paseando en el parque, ¿sí? Todos tenemos estos neurotransmisores integrados. Las endorfinas se parecen a la molécula de la morfina. La morfina da placer y quita el dolor. Nosotros tenemos la fábrica más grande de todo el universo, nomás que no sabemos cómo usarla. Entonces, cada rato pueden requerir, ¿no? O pueden ir, me voy a la ayahuasca, y ahora me voy al cambo, y ahora me voy al zapito, y ahora me voy a no sé qué, ¿verdad? Pues sí, bueno, a lo mejor sí son maestros, pero ya te la agarras de 15 días. Ok, si son los maestros, pues dime qué aprendiste de los maestros. ¿Qué es lo que estás aplicando? Porque sabemos poquito, pero aplicamos mucho, o sabemos mucho, y somos teóricos, pero estamos en la cabeza. Y mientras no bajemos al corazón y no lo conectemos, vamos a vivir en incongruencia. Entonces el alfa coherente hace que nos relajemos. Y esto es lo que intentamos, por ejemplo, en el Grimorio. Vamos a relajarnos, vamos a bajar esta frecuencia, no solo los latidos del corazón, vamos a bajar este pensamiento para poder escuchar qué está pasando aquí abajo en el corazón, en el sacro, en el hígado, en el vaso, en nuestro sistema nervioso autónomo, en nuestro nervio vago. ¿Cómo lo vamos a estimular? Cuando hacemos esto, empezamos a sentir que empezamos a relajarnos. ¿Y qué pasa con las ondas Z? Olvídate ya casi de la mente. Estás relajado, atento a la música, estamos conscientes, estamos despiertos pero relajados. Esto me recuerda un poco la técnica dificilísima del Wu Wei Wu, que significa estar alerta mientras estoy relajado. Parece una incongruencia. Pero ¿qué pasa si estoy en meditación y logro ese estado de desplazar la mente y al mismo tiempo me doy cuenta de todo? Hicieron como una especie de concurso de monjes a ver quién tenía o quién hacía el mejor cuadro, porque son maravillosos pintores. Imagínate con esa observación, esa sensibilidad. Y tenían que reflejar la tranquilidad y la paz. Entonces, bueno, pues muchos monjes, ¿no? Las montañas, la vista, ¿no? El agua. Y hubo uno que ganó. Y era una cascada que se veía así fuerte, tremenda, que se ve que hacía un ruido. Olvídate, y dijeron, ah, pero ¿por qué esa? No? Porque si observabas, atrás de esa cascada había un pajarito que estaba en un risco ahí, tranquilito. Entonces, nosotros podemos estar rodeados de una tormenta, de una cascada. Yo hice un cuadro hace mucho que se llamaba La belleza en la tormenta, porque fue una como tipo tormenta o marina que hice para un directivo de Marina Mercante que daba cursos. Y me pidió eso. Y por eso le puse la belleza en la tormenta, porque aunque nos pasen muchas cosas, podemos lograr estos estados. Y esto nos va a ayudar, porque cuando entramos en estas ondas Z, estamos descansados, dijimos. Pero ¿qué crees? También podemos llegar a un espacio donde estamos medio dormidos, medio despiertos, que es la ensoñación. Y ahí ocurre algo maravilloso. Allí entra esto que hablan del secreto. En ese estado puedes reprogramar, puedes reparar, porque tienes una sensibilidad que vas a tus células. Puedes sentir como un oleaje tus células. Puedes mandarles luz, puedes mandarles amor, puedes desencriptar lo que haya de los residuales emocionales. Puedes mirarte desde el futuro y voltear al pasado
que es ahorita, el presente, y decir, ¡ay, libreza! Ahora estoy tan bien de esto y esto y esto y esto. Entonces, cuando empezamos a conocer esto, nos damos cuenta que el lenguaje del cerebro dijimos que era eléctrico, que el lenguaje de los sentimientos o del corazón es magnético. Juntamos las frecuencias electromagnéticas para que funcionen como tal, porque si no son como pedazos que andan ahí volando, ¿no? Y entonces teníamos circos neuronales. Ah, esa me gustó, ¿no? Porque pues puro circo nos echamos, ¿no? Puro. En otra entrada de capítulo de uno de los cursos, pongo ahora sí, llegamos al momento del trauma-drama. ¿Qué porcentaje de nuestros traumas vienen de un drama que hicimos donde estábamos en un estado de beta alto y desde allí obtuvimos la información, y vivimos la experiencia, la interpretamos y la archivamos? Y como dijo, yo no fui, fue el otro. Pues sí, tú dirás que fue el otro, pero el que se le queda toda la porquería es a uno. Así es. Entonces, dentro de esa tormenta, podemos caminar a través del conocimiento, darte cuenta qué va pasando en tu cerebro, mientras, claro, lo logras con respiraciones, otros con mantras, otro con frecuencia de vibración, con el grimorio. Tú puedes hacer tu grimorio y después te vas a quedar media hora a sentir, a escuchar y a reprogramar, a quitar estos surcos neuronales y hacer otros. ¿Cómo se hicieron los surcos neuronales? Por repetición. ¿Cómo los vas a cambiar? Ya dijimos, no podemos cambiar lo que no conocemos. Sería como un acto de responsabilidad de vida, conocer todo esto. Lo deberían enseñar en el kinder, porque entonces las personas de grande o en otros países, ¿no? Los gringos no tendrían ese patriotismo estúpido, absurdo, de pura manipulación. No querrían ir a otro país a matar a una persona que no conocen y que no les ha hecho nada. Los niños no se querrían pelear, no estarían desarrollando el ego y la soberbia en el kinder, porque no te presto mi lonchera y porque te pico un ojo y porque te jalo las greñas. Mira nada más, eso lo aprendemos rapidísimo, pero no aprendemos nada de coherencia a esa edad. Yo hacía los cursos de veranos para niños, ¿no? Y los señores llegaban y me arrumbaban a sus hijos felices. Pero los niños se volvían unos pequeños maestros, entonces había un problema, porque tenías un maestro chiquito y un discípulo necio que no quería entender y que ni siquiera escuchaba al maestro. Porque así andamos por la vida. Claro. Entonces, generar esa coherencia es salud mental, emocional, física, es la salud de todas las frecuencias y todos los cuerpos que mencionamos antes. Entonces, creo que es muy importante que vayamos expulgando y conociendo cositas y aplicándolas. Sí, y está fabuloso este sistema que implementas, porque esta reconstrucción emocional de la que hablas es que no nada más es el tener la conciencia de estas emociones que se están fabricando, sino también cómo activo todo mi sistema internamente para que empiece a generar una armonía en que esté trabajando positivo y conjuntar todos esas cuestiones, ¿no? Que nos Eh, van envenenando, que nos van Pero, enfermando. pero no podemos ir a la reconstrucción emocional porque me dicen, ¿de qué se trata tu terapia? Pues mi terapia se trata de darse cuenta y llegar a la verdad de lo que es. Porque ahorita mi verdad está contaminada. Y la verdad de lo que es cuando empezamos a quitar la basura, cuando le damos dos patadas en los bajos al ego y a la soberbia, cuando entramos en un estado de shunya, de humildad, para reconocer, sin calificar, porque no es bueno, no es malo, ¿sí? No es gordo, no es flaco, Sí. no lo criticamos, no lo anulamos, solo es como es. Y así llegamos a la verdad de lo que es. Este Y sería el cuando, momento más poderoso entonces de esta reconstrucción, el darte cuenta. si el darte cuenta es el momento clave para iniciar la última fase
de la terapia, que es el programa de mejora continua, porque ya tengo toda la información, porque ya me di cuenta a través de ese shunya, de esa humildad. Oye, pues, ¿cómo andas en puntualidad? No, pues que, híjole, reprobado 4. ¿A dónde quieres llegar al 10? No, no friegues. Expectativas reales, ve. Ok, del 4 al 7 ahorita, 3 puntitos. Y en medio, ¿qué acciones vamos a hacer para que eso suceda? Ah, pues que sí, ya me di cuenta que tengo el síndrome del pobre de mí. No es malo, no es bueno, no lo sabía. ¿Sí? Ok, ¿qué acciones haces con este traje? Esto y esto y esto. ¿Cómo te perjudicas a ti así, así? ¿Cómo perjudicas al otro así, así, así? ¿Qué acciones vamos para llevarnos de esta reprobadota de 5 a un 8 y luego del 8 vamos a caminar en el 10? Ok, ahí vamos teniendo toda la información. Y después cuando pasamos al programa de mejora continua es una bitácora donde vamos a anotar todas las emociones. Vamos a hacer la parte física, si tengo que tomar agua, si tengo que caminar, si tengo que hacer esto, todo. Ok, la otra parte de observación. Voy a observar mis emociones, voy a ser un observador de mi cuerpo, voy a ser un observador de mis reacciones, voy a ser un Es una lista. Luego, imagínate una pregunta. ¿Hoy fui feliz? Las personas no saben eso. Eh, ¿Hoy me sentí solo? ¿Hoy me sentí validado por mí? Hoy me miré. Entonces, cuando tenemos toda esta información, pues ya fácil, pones tache palomita. Hoy dices esto, sí o no, sí. Y es el programa de 4 semanas. ¿Y qué va a pasar? Como vas a observarte, para cambiar un patrón de conducta, necesitas 4 semanas en promedio. ¿Qué está pasando en tu cerebro? Que estos surcos neuronales que repitieron la información de pobre de mí, o de mira lo que me hizo el otro, ¿sí? O de mira cómo sufro, o mira, la vida es como un complot que está en mi contra, ¿no? A mí Dios no me quiere. Todo lo que le hayas metido en negativa hizo un surco neuronal y te volviste adicto a eso. Y cuando empezamos a trabajar de este lado, pues ya no pelamos ese surco porque ya no le andamos caminando, ¿no? ¿Sí? Está todo el pasto y pues camina todo el día, ven los pueblitos y hay un caminito de tierra porque lo han caminado durante mucho tiempo. Y nosotros vamos a empezar a hacer surcos neuronales nuevos pero con esta nueva información. Entonces el otro se va debilitando porque necesitamos neurotransmisores para fortalecer. Entonces, parte de todo eso, pues va a llevar un chorro de cortisol y todo lo que le fuimos metiendo. Y le vamos a meter a través de estos estados o estas frecuencias de relajamiento, con este tapping, con el programa de mejora continua, este relajamiento. Entonces, vamos a poder ver el avance en porcentaje semanal de cada uno de nuestras emociones que queremos cambiar, desencriptar, hábitos, etcétera. Más o menos de eso se trata. Y esta puede ser una terapia individual o puede ser una serie como si fuera un taller de sesiones de trabajo grupal. Y cada quien chambea en lo suyo. Eso sí, como les digo, soy bien negrera, pero No, sale muy rápido. exacto. Ujú. Oye, ¿qué cambios, transformación hay en una persona cuando está practicando todo esto? El primer cambio es darse cuenta, eh, como dijo una señora, hicimos la mesa de conciencia, que es donde te das cuenta de todas tus partes reactivas inconscientes, de bote pronto. Y me dijo, oiga, sí tiene toda la razón, qué bárbaro. Una sesión antes vimos las partes reactivas y las históricas, y era, por decirte, criticar, ocultar, negar, manipular, atacar, hacerse la víctima, como 25. Me dice, fíjese, ay, que ahora sí ya me quedó bien claro. Estaba discutiendo con mi marido y sí, fíjese que estaba yo en el modo de mecanismo de defensa. Le digo, bueno, y de los que pusimos de este lado, ¿cuáles usaste? Y me dijo, todos, ¿en serio? Sí. Le digo, ¿y qué hiciste? Pues nada, ya iba adelantada, pues le seguí por ahí, ¿no? Entonces, no te das cuenta. Luego te das cuenta cuando pasó o cuando está pasando. Un día te das cuenta antes. Y ese día quiere decir que estás empezando a descubrir realmente quién es Jackie, quién es Lourdes, quién es Pedro. Te empiezas a dar cuenta quién eres. Y eso es lo que pasa cuando uno se empieza a recuperar. Tomas tu poder.
Ya no te enganchas con todo, ya no eres dependiente de la aprobación, de la validación, de tener la razón. Ya no te importa. La validación y la mejor opinión que puedes tener es la tuya. Y te vuelves una persona sana, una persona coherente, una persona proactiva, una persona creativa, sensible y sobre todo una persona alegre. Porque no puedes ser alegre si traes toda la basura cargando todo el tiempo. No te Ujú. puedes reír a carcajadas como un niño cuando traes tantas tristezas pesadas que ya no sabes ni de qué eran las tristezas, pero pues ahí ya estaban, ¿no? Casi, casi cuando llegué dices, ¿por qué no las ves? Es solamente voltear a ver todo lo que no vemos, llegar a la verdad de lo que es y trabajar en eso de una manera estructurada. Y como decía yo también, en el otoño no ves a ningún árbol que le ande haciendo así para sacudirse las hojas, ¿no? Que ya están secas. El árbol se queda quieto y las hojas se caen. Solo tienes que observar lo que se cae. No te peleas con quitarlo. Tú estás trabajando en lo que viene nuevo, que no habías visto, que no es conocido, pero que es bueno para ti. Entonces estás quitándole el foco de atención, el valor y el poder a esto, con lo que ya no te estás asociando. Y eso se llama sanación. Claro, claro. Para ti, Lourdes, ¿cuál ha sido el momento más poderoso dentro de este proceso que has vivido tú? Porque primero, para ser maestra de esto, lo has experimentado. Claro, todos mis cursos siempre han salido de momentos difíciles de los que he salido y he observado cómo le hice, pero también he observado cuando no me daba cuenta, he observado, hay varias situaciones muy, muy, muy fuertes por las que he pasado que me han llenado de terror, de un estado de pánico, no de alerta permanente. Durante 10 años me tuvo así, ¿no? Una persona muy, muy mala que me atacaba, ¿no? Como bastante psicópata. Y un día dije, no puedo evitar lo que hace esta persona, pero sí le puedo quitar el poder. Y entonces entro en mi cuadro, La belleza en la tormenta, y lo perdono desde el corazón. Y cuando yo perdono desde el corazón, yo recupero mi poder, mi pasaporte. Y empiezo a sanar mi cuerpo. Cuando empiezo a mirar el dolor de otras circunstancias terribles. Entonces me pregunto si quiero quedarme abrazando todos estos residuales, porque si es así no me voy a permitir reír. Y a mí me gusta mucho reírme y divertirme. Entonces tengo que trabajar en eso para sanarlo, para soltarlo. Perdonar es soltar. Toma tu costal de porquería. No me pertenece, no te voy a dar el poder, no me va a influenciar. Porque yo estoy creando nuevos surcos neuronales. Porque yo aprendí a estar en un estado de tranquilidad, aprendí a apagar el sistema de alerta. Por eso perdiste el poder. Tu tristeza, tu enojo, tu enfermedad, tu perpetrador. Así es que este sería uno de los consejos que más bien de súplica a los que nos están escuchando, que exploren eso, para que tengan una vida mejor, porque de verdad, un día estamos y de repente no estamos. Y así como nos vamos, llegamos al otro plano. Entonces hay que irse bien. Claro. ¿Qué mensaje darías a alguien que siente que ya es demasiado tarde para cambiar su historia? Primero que es una creencia. Y una creencia no siempre es verdad. ¿Y de dónde vino esa creencia? Ve tú a saber. Pero lo que sí te digo es que ese licuado que se desayuna todos los días dice no se puede, o a lo mejor ya no quiero, o a lo mejor no sé cómo. Al final todo eso es una creencia, porque nunca ha volteado adentro, porque nunca se ha dado cuenta del poder que tiene, porque nunca se ha dado cuenta de lo valioso, de lo divino, de todas las bondades, de todas las fortalezas. Yo les digo, hagan su foda personal.
En las empresas, ¿te acuerdas de los sistemas estos administrativos del scorecard y del FODA y del esto? Yo daba mucha capacitación en empresas, pero dije, no, así no sirve, porque lo adaptaron de los japoneses y de los gringos, y nosotros no somos eso, hay que climatizarlo. Entonces, el FODA, cuando tú te das cuenta de tus fortalezas, crees que estás listo para las oportunidades. O sea que sí puedes. Cuando tú solo observas tus debilidades, en automático tus amenazas se elevan. Ahí está la loca de la casa, con sus creencias y sus ideas, sus prejuicios, sus manipulaciones y sus miedos. Perdió su pasaporte. No puede viajar a la libertad. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Porque si yo convierto mis debilidades en fortalezas, porque me volteé a ver, ujú, mis amenazas las puedo convertir en oportunidades. A mí me iba a cargar el payaso no sé cuántas veces. Si me quedo quieta, agazapada, pues me fundo, me carga el payaso, me lleva a la parca, no sé, me llevaría en un psiquiátrico de los últimos problemas cardíacos o hace muchos años del azúcar o eh, la infección de hueso, lo que tú quieras, me hubiera ido. ¿Y sabes por qué no me voy? Porque no se me da mi gana. ¿Que cómo le voy a hacer para reparar? Ay, güey, no sé, pero tengo que empezar por algún lugar. Entonces empieza por el principio, que es de adentro hacia afuera. Y entonces te vas a dar cuenta desde allí, desde la verdad de lo que es, que tu verdad era una mentira, que tus creencias te estaban mintiendo, que tu pensamiento estaba remetiendo en tu contra, que tu sentimiento lo escalaste para llegar a la creencia actual del no puedo o del no quiero, porque no te ríes, porque no bailas cuando estás triste. Hay que hacer eso. No hay que ponerse a oír música de romperras con 3 tequilas cuando estás deprimido. Te pones a bailar una salsa, una bachata, yo qué sé, un deep house, lo que tú quieras. Cuando tienes mucho dolor, me duele, me duele, me duele, pues el cerebro dice, pues órale, va, ya te entendí, órale, ahí te va más, pues, es lo que quieres. El cerebro siempre te va a decir al cliente lo que quiera. Estoy frito, ¿cómo no? Concedido. Ay, es que estoy de repente concedido también, ¿cómo no? Ya no puedo, también se lo concedemos. Quieres que la batalla te la gane tu propia mente porque no es lo de afuera lo que te está ganando. Te está ganando tu mente porque no la gobiernas. Y la vas a gobernar a través de conocer cosas, pero no te quedas como un maestro teórico porque son palabras que se quedan en la cabeza. Hay que bajarlo y solamente desde que lo bajes va a empezar la acción. Vas a empezar a debilitar esos surcos neuronales. Vas a empezar a bajar tu cortisol. Vas a hacer que empiezan a crecer de nuevo tus telómeros, que los dejaste chiquitos y apachurrados con todos esos pensamientos y esas experiencias mal interpretadas. Y respiras. Y entonces puedes empezar a decir, tú te vas a ir y ¿qué crees? Yo me voy a quedar. Resulta que siempre sí, porque lo digo yo. Es el comando de tu cerebro. El yo soy, aúnale, yo soy ese que sí puede. Yo soy esa que sí quiere. En la terapia todo el mundo dice, pero ¿cómo? Espérate, el cómo es después. Primero vamos a organizar esto y el cómo es el resultado y la consecuencia de este trabajo primigénito. Y más o menos así funcionamos todos, más o menos. Genial, genial, Lourdes. Pues para recordarles a nuestros amigos, la verdad es que yo creo que muchos estarán encantados. Ha sido una llamada de atención lo que hemos estado aprendiendo contigo en esta ocasión y que se dan cuenta de cuánto tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? O sea, nos pasamos el día
Sí, es trabajando mucha por chamba, yo sé. dinero y todo lo que sea, ¿no? Nunca tenemos tiempo de nada, ni para nosotros mismos. Y esa es una desgracia. Y entonces, cualquier, hasta un dolor de cabeza que empezamos a tener, ya es una sintomatología de que algo no está bien. Y entonces tenemos que empezar a volver a nosotros mismos, a reconciliarlos con lo que somos en realidad. Lourdes, yo quisiera. Ay, perdón, es eh, que ahorita que dijiste Ujú. eso rapidísimo, me acordé de una frase que dice que la peor tragedia para el hombre es lo que se muere dentro de él mientras él vive. Claro, qué horror, y sí es cierto, ¿no? Una gran verdad. Qué horror. Bueno, pues vuelve a reiterar, por favor, lo del grimorio para que nuestros amigos puedan contactar contigo. De veras, dense la oportunidad, dense este momento de gracia de estar con ustedes mismos y de vivir una experiencia maravillosa, reconfortante, armoniosa, creativa. Bueno, todo tiene este grimorio en verdad. Gracias. Pues mira, el grimorio de tu sanación, donde tus células te escuchan, va a ser este próximo sábado 7 de febrero a las 6 de la tarde en la colonia Roma Norte. Eh, el cupo es limitado, es para 20 personas. Lo hacemos en un espacio muy lindo. Fíjate, tú lo viviste, el espacio, ¿no? Sí. Ay, a ver si esto me deja. Ah, bueno, si no me deja, pues, ¿cómo de que no, verdad? Miren, estoy yendo aquí a este espacio que ahorita tú lo vas mira, lo estás viendo atrás Ajá, y, bueno, vas a ver, bueno, ya saben que soy pintora, ¿no? Y que, entonces, ahí yo lo tenía, creo que por aquí, mira. Entonces, es este espacio que quitamos todos los muebles, estamos en el quinto piso, ajá, todo esto son tapetes y cojines y recuerdas. Vamos a poner ya una carpa. Y miren, aquí afuera ajá, tenemos otro espacio por allí. Y entonces vamos a hacer ese grimorio. En la noche es muy linda la iluminación. Tocamos en vivo, empatamos con las frecuencias en hertz para cada momento, con las respiraciones. Al principio con esta plática de la importancia de por qué tenemos que ir a conocer. Yo no les puedo dar todo el conocimiento pues en una tanda tan corta de 3 horas y media, casi 4, pero estamos preparando ya el segundo grimorio que va a tener que ver más, bueno, ya aquí vimos lo del tapping, todo eso, pero en el segundo grimorio, justo, como dice Jackie, la importancia de conocer tanto la filosofía milenaria, que ya sabían muchísimas cosas que ahora la ciencia comprueba, y también empatarlas con la ciencia para que hasta el más necio caiga, porque me decían, aquí es como la casa del jabonero, el que no cae resbala, para que nos demos cuenta, para que rompamos esas barreras que tienen que ver con el ego, con el enojo, con las creencias, para que veamos que realmente existe, cómo se queda encriptado y que también realmente vean que podemos sanar. No les estoy diciendo que yo puedo ayudarles a sanar de algo terminal, pero sí lo he vivido 2 veces, ¿eh? Sí tuve 2 pacientes de cáncer terminal y ¿qué crees? Que ya de 35 kilos la cara del cáncer, di todas las sesiones, la señora empezó a mejorar, una japonesa, y pues olvídate, cuando después la vi como a los 4 años, no la reconocí porque alguien me invitó y me dijo, oye, vamos a una comida así. Y ya llegamos en Guadalajara y entonces una señora y gordita me sirvió el pozole y bien rico y comiendo. Y me dice, ¿no reconociste a tu paciente? No, ¿quién? Es ella. ¿Quién? ¿La gordita? ¿Qué? Porque quiso hacerlo, quiso practicarlo, quiso probar, no tenía nada que perder, se relajó, se concilió hasta con la muerte, ujú. porque está Pocahontas. Pero también aquí puede ser el paraíso y también aquí puede ser el infierno. Claro, Entonces, sí, hay cosas inexplicables que pasan. claro, Los dolores sí se quitan sí. o se reducen,
las penas, etcétera. Entonces, este grimorio que va a ser el sábado 7 de febrero a las 6 de la tarde, como dije, en la colonia Roma Norte, por favor, para mayores informes, mándenos un mensajito de WhatsApp al 5633 92 36 56 y tiene un costo de recuperación muy consciente, muy coherente, realmente muy barato porque quiero que las mayores personas posibles vengan y lo viven y puedan sanar cosas y puedan estar mejor y generen esta conciencia de autorreparación y esto le va a quitar importancia a las cosas de peso que estén sucediendo afuera, si es que son malas, y que potencie y que valide y que le hagan más felices y que le dé más gratitud por las cosas buenas que está viviendo. De eso se Así, trata. así es una cosa de recuperación, la verdad, mínimo por tanto, tanto valor. ¿Puedes darnos tus redes sociales, por favor? Y fíjate que está en construcción la página de Connection Art Project, que fue el origen de todo. De ahí me desplacé primero para escribir justo la conferencia de posibilidades, que es de reconstrucción emocional y neurociencia, pero que además está ilustrada, imagínate, con ópera, los grandes de Bellas Artes, ¿No? maestros al piano, sopranos, con teatro, con playback de teatro, que es una modalidad, este, con música en vivo. Acabamos con una batucada, con una biodanza que te vuelves loco brincando como macaco. Entonces también es una conferencia taller porque son casi 3 horas, ¿no? ¿No? Y entonces de ahí nos desplazamos al Grimorio de tu sanación. Voy creando el Grimorio de tu sanación por los temas estos tan fuertes que tuve de columna y ahora lo quiero compartir pues con todas las personas que quieran sanar de alguna manera, ¿no? Y no tenemos todavía la página, pero les voy Ok. a dar mientras la mía, Lourdes Botello. No, bueno, en Facebook es Lourdes Botello. En Instagram es Lourdes-Botello y ahí va a haber información y estamos haciendo todo el contenido que va a estar padrísimo, los videos, las pláticas entre el grupo de Connection, los invitas, también tú vas a ser invitada con nosotros y Gracias. también te vamos a poner a tocar percusiones y a brincar y a bailar y a tener como mucha energía y a celebrar la vida. Perfecto. Pues de Esa esto se trata. página va a ser una celebración de vida informativa. Fabuloso, Lourdes. Pues mira, te damos las gracias de veras de que estás con nosotros, de que te integras a esta familia de espiritualidad científica, de que esperemos que no sea el único programa, sino que sea una relación de larga vida para que podamos seguir aprendiendo de ti. Abrazos de veras y con todo mi cariño, mi reconocimiento, una mujer impresionante, sinceramente. Y amigos míos, pues hoy hemos aprendido y recordado algo esencial, que el dolor no es el final de una historia, sino el punto de donde comienza la verdadera transformación. La neurociencia nos dice que el cerebro puede cambiar la epigenética, nos revela que incluso la herencia puede resignificarse. Ahí se unen. Y el budismo nos enseña que la conciencia puede liberar el sufrimiento. Cuando estos tres caminos se encuentran, nace una verdadera y poderosa realidad. No estamos condenados a hacer lo que nos pasó, estamos llamados a hacer lo que elegimos sanar. Espero que este espacio haya sido una invitación a mirarnos con honestidad, a abrazar nuestras propias heridas con compasión y a recordar que reconstruirse es convertirnos en quien realmente somos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros noche con noche cada lunes y los esperamos al siguiente encuentro de espiritualidad científica. Gracias, Lourdes. Por Muchísimas favor, gracias. compartan el programa, denle like, no sé qué les pasa, que luego no ponen esa manita ahí arriba y pues suscríbanse al canal y hagan sus comentarios. Nos nutre mucho esos comentarios y también vamos contestando. Bendiciones donde quiera que estén. Bendiciones. Hasta la Muchísimas próxima. gracias.